que tengo realmente una bendición, un propósito increíble, que miles y miles no lo tienen. El sentirnos cuidados, amados por Dios. Yo me siento amado por Dios por esto. Me siento cuidado por Dios. Me siento que Dios quiere que llegue al conocimiento de llegar a conocer lo que Él es realmente. Dios sí quiere que yo le conozca. Vamos a hablar un poquito rápido de los apócrifos. Estos libros, no, atrásito, don Henry, se me pasó. Estos son los conocidos como los deuterocanónicos del segundo canon. Estos fueron los que en el Concilio de Trento, la Iglesia romana, los autorizó como inspirados. Voy a ser rápido, pero quiero ser bien claro el por qué no son inspirados. Sencillo. Ellos tomaron de referencia que la Biblia de los 70 también tradujeron estos libros. Entonces solamente los agregaron. Si ustedes se fijan, si algunos han visto algunas Biblias, Martín Lutero los puso en medio, Calvino los puso en medio, los reformadores, donde nosotros nacimos, donde viene la raicita de nosotros. Pero ellos, la tradicionalista, los ponen en cualquier parte de la Biblia muchas veces, o porque para ellos son inspirados. Pero ¿por qué nosotros no creemos que son inspirados? No significa que no son importantes. Hay cultura, hay historia, hay conocimiento de los judíos, que es importante que conozcamos de los judíos, pero no son libros inspirados por Dios. Sencillamente, este es el canon, que ninguno de esos libros fue citado por ninguno de los apóstoles. Anótenlo, hermano, es muy importante. Ninguno de estos libros fue citado por los apóstoles. Ninguno de estos libros fue citado por Jesucristo. Por eso es la medida y se define que no son inspirados por Dios. Si hubieran sido inspirados por Dios, hubiera utilizado, el mismo Cristo hubiera mencionado cualquiera de estos libros, y no lo hizo. Ustedes saben que Jesucristo mencionó muchas veces a Isaías. Los apóstoles mencionaban también varios libros, a Jeremías. Entonces, por ese motivo el canon determina que no son inspirados por Dios. No significa que no nos pueden ayudar a leer, a comprender, pero no son inspirados por Dios. No tienen la autoridad, no tienen el peso, no tienen realmente lo que puede llenar mi vida en un cambio a través de lo que hace la palabra de Dios. Yo les pregunto en esta noche, ¿cuánto valoramos el poder tener la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Sigue haciendo esos efectos diarios? ¿Realmente estamos conscientes de cómo Dios se ha revelado hacia nosotros? Y un punto muy importante, la interpretación bíblica no es exclusiva de nadie, hermanos. Ningún grupo puede pensar que puede interpretar la Biblia a su conveniencia. Me voy a tener un minuto en esto. Ustedes saben que hay muchas malas traducciones, herejes. Si quiere, don Henry, si seguimos en la otra. Muchas traducciones herejes. Voy a hacer rapidito, comentar dos. Cuando salió el Código Da Vinci, en el libro y en la película sale el Evangelio de María y el Evangelio de Judas. Si ustedes se fijan, ninguno de esos libros que están ahí son inspirados por Dios. Son mentiras, es un engaño, porque siempre quisieron destruir la deidad de Cristo. ¿Qué era la deidad de Cristo? No podían concebir que Cristo era Hijo de Dios. Y por ello buscaban la manera de entender a su conveniencia el hecho de que como Jesucristo había nacido de un vientre virgen a través del Espíritu Santo. Entonces, por ese motivo son una ofensa estos libros para nosotros, para nuestra fe son una ofensa. Muchos de estos libros han confundido y engañado a miles de personas. No quiero mencionar nombres, pero ustedes conocen Biblias con otros nombres de personas que han sido religiosas y vinieron, agarraron la Biblia y la tradujeron a su conveniencia. Van a tener su castigo. Pero lo retante de todo esto es que han confundido y han engañado a miles y miles de personas, y estas personas, hermanos, van a condenación porque no conocieron la verdad. Entonces el reto, el llamado es para mí, el compromiso es para mí. Yo conozco la verdad. ¿Qué estoy haciendo por esta verdad? Realmente, hermanos, quiero decirte, todos tenemos debilidades. Yo pensaba hoy en la mañana y decía, Dios, cuando llegué a la iglesia, yo entendí claramente que el conocimiento no me iba a salvar. Yo entendí claramente que nada de lo que yo podía traer me iba a salvar, porque era un hombre de muy poca fe. He sido un hombre tan enano en fe que ha sido lo que más me ha costado crecer en mi fe. Y recordaba cuando los apóstoles dijeron a Jesús, Señor, danos más fe. ¿Por qué le preguntaron esto?
Porque realmente, hermanos, la fe es el que hace mover, el accionar mi corazón día con día, el poder levantarme, estar dispuesto de amar, servir, ser agradecido, estar dispuesto a darme para Dios. Pero sin fe no puedo orar a Dios. Ese es el detonante, hermanos. Esa es, llamémosle así, la chispa que tu vida espiritual y la mía necesita para ser agradecido con Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Está depositada en la palabra de Dios? ¿Está depositada en que realmente estamos respaldados por lo que dice la Biblia? ¿O realmente ya no cala en nuestra vida de pecado realmente cuando leemos la Biblia? Cuando yo estudié la Biblia, Apocalipsis 21:8, que ustedes lo conocen, dice: ni los mentirosos, cobardes. Y yo era un mentiroso y era un cobarde. Cuando yo leí esa escritura, yo realmente me sacudió tanto entender que yo era un mentiroso y era un cobarde, porque quería amar a Dios con mis propias fuerzas, quería ser cristiano a mi condición, justificándome toda la vida. Hay millones y millones que se justifican todos los días. Te pregunto yo, ¿tú de cuáles eres? ¿Me justifico? ¿O estoy dispuesto a reconocer mi pecado, ir a pedir perdón, a humillarme y reconocer que le he fallado a Dios? Hermanos, es bien retante cuando podemos caer de un extremo a otro. Es bien retante cuando, siendo la verdad, siendo amados, siendo restaurados, siendo levantados del fango del pecado, venir y volver a caer en pecado y olvidarse lo que dice la Biblia, olvidarse lo que realmente el efecto que hizo cuando yo me bauticé. Es lamentable cuando se nos olvida, cuando estamos en pecado, cuando estamos en rebeldía contra Dios. Yo creo que uno de los momentos más importantes de un cristiano es recordar toda su vida el día que se bautizó, el día que por fe Dios limpió tus pecados, te escribió en el libro de la vida y te salvó. Pero se nos olvida muchas veces. Hermanos, es tan importante que reflexionemos en nuestra manera de vivir. Les menciono esto: ha habido personas rebeldes, herejes, que han hecho sus propias Biblias y han confundido a millones y millones. Hay dos tipos de libros. No quisiera decirlo por no causar molestia en nadie, que apartan completamente de lo que es el mensaje de Cristo. Sigamos a la siguiente, don Henry, ya va a terminar. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Hermano, esta escritura, cuando Pedro escribió esto, él quería fortalecer y demostrar claramente que la Biblia no tiene origen humano, que esos profetas fueron usados e impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Y me impacta tanto porque si relaciono esa escritura con San Juan 1:1, cuando dice: al principio el verbo era la palabra con Dios y la palabra era Dios, está hablando claramente. Jesucristo siempre existió, no lo inventó nadie, y por eso Él ha querido revelarse en la Biblia, en la humanidad, a través de las culturas, a través de la ciencia, a través del arte, a través de las naciones, a través de los países. Dios siempre ha querido estar cerca del hombre. Y para terminar, hermanos, no podemos acomodar un mensaje a nuestra conveniencia. Tenemos que estar dispuestos a reflexionar y a entender que debemos amar cada día esta palabra. David decía: en mi corazón he guardado tu palabra, en mi corazón he guardado tus dichos. Decía otra escritura de que lo más importante era conocer la palabra de Dios. Ese es el mensaje que decía Jesucristo. Yo quisiera animarte, hermanos, y dejarte una tarea sencilla. En los principios básicos hay un material que se llama ¿Cómo se formó la Biblia? Que lo investigues, que lo leas un poco, que lo revises para que te pueda ayudar mucho. De igual manera, quiero proponerte otra meta y muy interesante. Siempre cuando digo la oportunidad, y para esta época me permiten participar, siempre lanzo el comercial. ¿Por qué no te propones a partir de enero leer toda la Biblia? ¿Por qué no te propones un reto importante en tu vida? Leer desde Génesis a Apocalipsis. Si tú empiezas en enero, en Apocalipsis terminas de leer la Biblia. No un reto para agradarme a mí, ¿verdad? Para crecer en tu fe, para crecer en el conocimiento de Dios, para ser más espirituales, para ser más conocedores de la verdad, para saber defender nuestra fe, que muchas veces no lo hacemos bien. ¿Qué te parece? Si te comprometes con Dios, tu casa: Dios, yo quiero
partir del próximo año yo quiero leer la Biblia completita. Hermanos, les animo para que siempre la Biblia haga cambios en nuestras vidas y que es ese proceso continuo, porque no es un proceso que se estanca. El crecimiento cristiano y el efecto de la Biblia en mi vida no puede estancarse. Es continuo y diario. Debe haber un crecimiento espiritual. La última, don Henry, rápido y nos vamos. Otra pregunta, fácil, vamos a decirla con una curiosidad. ¿Cuál es el libro más antiguo del Nuevo Testamento? Está fácil. No, perdón, del Nuevo Testamento, no del Antiguo, nuevo. Vamos a ver cuál es el más antiguo. Démosle, Henry. Probablemente fue el libro de Santiago, escrito aproximadamente en el año 45 después de Cristo. Sigamos con la otra. ¿Cuál es el libro más reciente del Nuevo Testamento? Miren qué interesante. Pues Henry, sencillo, el Apocalipsis, ¿verdad? Revelaciones. La siguiente, ¿qué libro en la Biblia no menciona la palabra de Dios? Miren, es interesante que la anoten.